A un querido amigo de la casa, estimadísimo compañero, siempre buena onda, pero además lo que sabe de música, de teatro, de libros, gran autor de obras maravillosas que estaremos repasando, pero además un tipo extraordinario. Fuerte el aplauso para Mauri Rodríguez. Venga. Mauri. Esa. Gracias por la invitación. Mauri, querido. ¿Qué facha? ¿Qué facha está metiendo Mauri Rodríguez? Bienvenido, Gracias por la invitación. Un poeta a la moda. Me encanta. Ponte cómodo acá. Vengo con regalo, vengo con regalo. Ay, un regalito. Gracias. Siempre por ese lado, ustedes me están sentar de ese lado, porque siempre regalo Me lo dio. Van para allá. No, yo Cita tengo rosa en el de Jaime. El Brindis El por Perrón, lo sí, tengo sí, que estábamos está escuchando recién. espectacular. Sí, sí. ¿Cómo es encarar estos tipos de libros, no? Porque más allá de lo que vos pienses y creas, del gusto de personal, la autoría de gusto claro. personal, que es subjetivo totalmente, hay una historia de vida importante, ¿no? De ambas personalidades. Y lo primero que querés es no faltar el respeto y tampoco que ninguna parte de la historia sea errónea. Totalmente. Mirá, voy a elegir 3 personajes de los cuales hice un camino biográfico. Germán Michelini, que fue el libro anterior, sí, señor. Jaime Ross y ahora Alfredo Citarrosa. Lo primero es un proyecto de estos, por ejemplo, el de Selmar me llevó 4 años de trabajo. Lo primero es saber que voy a disfrutar el camino, saber que la dedicación de horas, de tiempo que se lo robás a la familia, a los amigos, a la pareja, va a redundar en un disfrute. Esa es la primera. Lo segundo, como bien decía Russo, el respeto por contar una historia, sobre todo para que quede plasmada para las nuevas generaciones. Claro. En el caso de Selmar, voy un poquito más para atrás, no había una biografía íntegra de Selmar. Había varias publicaciones que hablaban de su camino político, sus discursos, que fue, bueno, a propósito de la fecha de hoy, claro. tan emblemática y tan simbólica, bueno. Y bueno, la idea fue rescatar la historia de vida de Selmar. Lo mismo pasó con Brindis por Pierrot, que tuve la oportunidad además de estar en la casa de Jaime hablando. Qué maravilla. Durante sí. Uno de los pocos, ¿no? Que le abre las puertas porque no da nota. Pero además no, en ese momento fue el año 2018, no daba notas, estaba como retirado. Y Jaime fue muy generoso con ese proyecto del libro, estuve 7 horas en su casa hablando de todo. Qué lindo, Y de alguna manera ese modelo lo copié de alguna manera para el libro de Alfredo Citarrosa, que obviamente por obvias razones no pude hablar con Alfredo, pero sí lo que fue recogiendo testimonios de diferentes entrevistas que hizo durante casi 40 años, o sea, desde los 60 hasta el 89 año que murió. Ahora, cuando te pones a investigar, ¿no? O sea, debe estar también el gran desafío de publicar y contar lo que no sabemos, Totalmente. lo que los demás no sabemos, Sí. ¿no? Y en esos datos, ¿qué hubo que te sorprendió? En el caso de Alfredo, no era que no era sabido, yo creo que no era suficientemente sabido que su calidad como escritor. De hecho, él durante mucho tiempo casi que renegó de su condición de cantor. Dijo más de una vez que él empezó a cantar casi que por accidente, por necesidad. Sí, claro. Y de hecho, hay como algunas leyendas ahí que decía que él cobraba caro para que no lo contrataran y lo contrataban igual, ¿no? Qué maravilla. Y bueno, y lo cierto es que descubrí un Alfredo que de hecho ganó en el 59 un premio de la Intendencia de Montevideo de Literatura. ¿Se lo da Onetti ese? No. Sí, no, en realidad el premio es, claro, el premio es Onetti. No, pero era jurado. el premio era Onetti. Onetti, está bien. Y lo que sucede es que descubro un Alfredo que escribía muy bien, pero muy bien. Por suerte hay textos periodísticos por un lado, cuando escribió para el semanario Marcha y después en algunos cuentos que publicaron. Y descubrí ese otro Alfredo, ¿no? Fue surgiendo, sin dejar de lado el cantor, por supuesto, pero fue surgiendo ese otro Alfredo igualmente disfrutable. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, Fede, creo que uno de los objetivos que se plantea este libro es, bueno, los invito a descubrir al lector ese otro Alfredo. Porque el otro, si se quiere, ya es más conocido, más popular, más o menos todos sabemos un poco su historia, pero este Alfredo escritor, y hay algunos textos que están publicados en el libro, absolutamente disfrutables. Bueno, perdón, las letras de las canciones son poesía también, Poesía, ¿no? claro. Son poesía. Tiene una rima y tiene una profundidad digno de un poema. Bueno, lo que es Guitarra Negra. Negra. O sea, que es una poesía larga con música, que cada estrofa, cada texto es una maravilla en sí misma, ¿no? Las imágenes que se van intercalando en ese relato. O sea, el Alfredo escritor me parece que intenta hacer, que se intenta descubrir en este Pero libro. hay un tema además también que tiene que ver con un todo, ¿no? Porque yo voy a la elegancia, a la prestancia, a ese, no le digo vozarrón, porque no es un vozarrón, es una voz Intérprete, limpia, ¿no? Claro. Única, extraordinaria, totalmente. única. La manera de interpretar y las letras es un combo que no puede fallar, no podía Bueno, fallar. ese combo tiene que ver con una historia, y está lindo que lo recuerde Fede. En Argentina, cuando él empieza a salir del país, las primeras incursiones son en Argentina, un argentino le dice voz de otro.
Porque era un cuerpo flaquito, ¿no? Mirreado, Sí, claro. y cuando se ponía a cantar parecía que era la voz de otra persona que incorporaba una cosa mucho más potente. Y respecto a la estética de Alfredo, ¿no? Que siempre de traje, siempre gomina, qué sé yo, justamente cuando era jovencito, él intentaba, como era un aspecto bastante frágil, casi de adolescente, intentaba aparentar un poco más de edad. Hacerse el más Exactamente. grande. De hecho, hay un libro de Guillermo Pellegrino que se los recomiendo, un gran trabajo que hizo un colega y amigo como Guillermo, que él cuenta que hay una foto, creo que es la única, de Alfredo con bigotes. O sea, que a ese punto llegó de intentar aparentar un poco más de edad. Y bueno, en realidad era una estética que después lo acompañó toda la vida, ¿no? La forma de cantar cerrando los ojos, una cosa medio flamenca, las manos que decían por sí mismos. Bueno, obviamente la emoción, ¿no? Que le ponía al canto y sobre todo en el recital de julio del 83, que es el objeto de análisis del libro. No quiero pisar porque tenemos acá verdaderos y falsos, ¿no? Cosas que se dicen sobre Citarrosa que vos seguramente no vas a evacuar. Pero hablando de poesía, en esa época, en la circunstancia que se vivía a nivel regional, también era un esfuerzo para poder decir y no decir, y eso se transformaba también en poesía. Totalmente. Escuchamos las canciones de Alfredo y hay palabras que sí, pero esto significa que quiere decir esto, que lamentablemente no puede porque está censurado. Es que la obra de Alfredo, para ubicar un poco el contexto, los 60, parte de los 70, bueno, después en el exilio a partir del 76, en realidad tenía una fuerte carga poética, pero además tiene mucho que ver con el momento histórico que vivía el país. O sea, hay mensajes que se intentaban compartir, y Alfredo además, y esto a compartir si tiene que ver con eso, Alfredo cuando está en el exilio, siempre sabía lo que estaba pasando en Uruguay, a nivel de música, ni que hablar de política y lo que estaba sucediendo con el país. Cuando la comunicación no es lo que es ahora. Totalmente, No era lo que es exactamente. ahora. Él, por ejemplo, en unas notas que hace en los 70, habla de las murgas, ¿no? A principios de los 80, el rol protagónico que tuvieron las murgas, ¿no? Cuando esto que decías vos, Russo, cuando no se podía decir y las murgas de alguna manera, entre líneas, compartían determinados mensajes y el tablado era el lugar de encuentro. Totalmente. Sobre todo, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decías, Russo, exactamente, o sea, la poesía de Alfredo puesta al servicio de un contenido filosófico, ideológico, si se quiere, pero bueno, poesía al fin. Mauri, ¿cómo llegaste al título del libro? Que imagino que no debe ser algo fácil de seleccionar en el proceso de la creación de un libro. Mirá, esto es lo que tiene, que de alguna manera, yendo a tu pregunta, soluciona en parte el problema, esto se enmarca en una colección de la editorial Estuario de discos que invitan a escritores y a periodistas a que elijan un disco en particular y que lo aborden desde el lugar que quieran. Este es el número 19 de la colección, ya hay 18 antes, que cada uno de los invitados, de periodistas y escritores que eligieron escribir sobre un disco, lo abordaron, algunos fueron por la novela, en mi caso yo soy periodista, voy por el lado periodístico, y lo que se hace es, para simplificar un poco eso, se pone el título del disco elegido. ¡Qué bien! En el caso del anterior fue Brindis por Pierrot, problema solucionado, y en este caso, ¿por qué es en vivo? Hay un juego de palabras ahí que... Eso me parecía interesante. Sí, el tema es, por un lado, en vivo para jugar con el concepto de Alfredo está vivo. Exacto. Sigue con nosotros de alguna manera, ¿no? Pero además, efectivamente, así se llamó el disco que se publicó en el 86, a propósito de un recital que dio en Obras, en Buenos Aires, en el 83. Justo era una de las... Exactamente. Y entonces, bueno, de alguna manera, ese disco que me consta, tengo testigos, sobre todo amigos de mi padre, que uruguayos iban a comprarlo a Buenos Aires, y lo traían camuflado en otras tapas. Tengo, esto es verdad, un cassette. Te traías de el Alfredo. disco de los Parchís, pero adentro tenía... Bueno, yo conozco un caso de un disco de Alfredo que vino camuflado en un cassette de Jimi Hendrix. Claro. Entonces pasabas por la aduana, que lleva Jimi Hendrix, pase y adentro estaba... Salvo que te lo pongan ahí. Bueno, salvo que tenga un tocadisco, pasacassette para ahí, escucharlo, ese, claro. Qué gran maravilloso. anécdota esa. Pero está bueno, ¿no? O sea, de Alfredo. Alfredo tiene es una calle, una plaza en Parque del Plata, un barrio acá en Montevideo, exactamente, en donde parte de las calles son canciones de Alfredo, ¿no? Imagínate decir, vivo en la calle Estefan. Claro, exacto. Adagio de mi país Ahí va. No, buenísimo, Doña Maravilloso. Soledad. ¿Vos creés, y ya nos vamos a meter en una dinámica que va a estar divertida, referida a esto, pero vos creés que ahora se valora más, como pasa habitualmente, ¿no? Que el paso del tiempo genera que le demos más valor a la obra de un artista como él. Mirá, yo creo que cualquier proceso artístico necesita vivir un proceso de decantación natural, que a veces puede ser pocos años, a veces 50 años. En el caso de Alfredo, recordemos, y no es menor este dato, que cuando él vuelve a Uruguay en el 84 y fallece en el 89, en esos 5 años
no le fue fácil sobrevivir de la música. O sea, porque obviamente tenemos hoy una imagen Pese a idolatrada, que el recibimiento fue multitudinario. que ¿no? aparte fue uno de los primeros que volvió. Claro, y Él todavía dijo- en dictadura. Y dictadura, sí, Todavía en marzo dictadura, del 84. claro. Entonces, es interesante eso que decís, Fede, porque el tema es el reconocimiento popular, el cariño, las demostraciones, cuando hay una fecha o de su nacimiento o de su muerte, están. Pero es cierto que en su momento somos a veces un poco ingratos con nuestros héroes musicales. En su momento no le fue fácil a Alfredo, sobre todo trabajar y vivir de su música. Yo creo que la sociedad uruguaya peca a veces de ingrata con sus referentes musicales, y parte de este tipo de trabajo que yo encaro, el anterior con Jaime, con Alfredo, tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, pasó con Jorge Galemire, que se publicó hace muy poquito un gran libro de Eduardo Rivero, que repasa su vida y su música, y Galemire era admirado y querido en el gueto de los músicos, pero se tuvo que ir del país porque no estaba conforme con lo que estaba pasando. Dino, por poner otro ejemplo, reciente también. Entonces, bueno, creo que deberíamos darnos esa discusión de por qué está ese concepto medio que todos apelamos que, bueno, pero si vive en la esquina de mi barrio. O sea, Claro, ¿cómo ¿qué va a ser un hace? héroe musical si vive acá a la vuelta? Claro. No, termina el recital y va a tomar una ahí donde yo paro. Te cruzás en el supermercado Totalmente. comprando Si me cebolla. cuenta el chiste ahí en la mesa, Claro, ¿por qué le voy a pagar una entrada? Pero bueno, sería bueno a veces discutir estos asuntos. Y a través de eso que hablaste, ¿no? Del exilio, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen. Y vamos con la primera, verdadero o falso. A ver, tenemos cartelitos Mauro. acá, Ahí tenés los cartelitos hechos por la Perfecto. producción espectacular, bien. a manos de obra uruguaya. Uruguaya. ¿Citarrosa estuvo exiliado en Suiza? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Su exilio, que duró 8 años más o menos, fue primero en el 76 sale a Buenos Aires. Estaba ese concepto que muchos uruguayos vivieron, que era, bueno, estamos fuera del país, pero estamos cerca, ¿no? Estamos ahí, la gente, amigos y familiares podrían ir a visitarlos. Obviamente sabemos que rápidamente en Argentina la situación cambia radicalmente. De hecho, Alfredo estaba en una lista de uruguayos buscados, seguidos, como Selmar, como Mario Benedetti y algunos más. Lo que hace es estar un poquito de tiempo en Buenos Aires, se va a España, donde es su parte del exilio más dura para él. Alfredo vivió un exilio muy duro. De hecho, fue de los pocos exiliados artistas que pudo componer fuera de su país. Él decía siempre, tengo las raíces cortadas, yo para poder cantar algo, necesito estar conectado con mi país, no lo puedo hacer. Y después la etapa, si se quiere, un poco más llevadera, fue la de México. O sea, hizo Argentina, España y México, por más que viajó sobre todo por América Latina en la etapa mexicana, y finalmente, bueno, Buenos Aires esos pocos meses antes de volver a Montevideo. Muy bien, siguiente frase entonces. El disco Citarrosa en vivo fue grabado durante un recital en Buenos Aires. Bueno, esto lo mencionabas hoy. Ahí va, lo spoileamos hace un Exacto, ratito, exacto, verdadero. Sucedió justamente que él, cuando le empiezan a llegar comentarios estando en México, que bueno, que se estaba habiendo un proceso de reapertura democrática, si bien todavía estábamos en dictadura, dice, bueno, voy a hacer un primer acercamiento a Buenos Aires. Recordemos que en el 83 Argentina ya estaba en democracia, había terminado la dictadura. Dice, bueno, hago este primer acercamiento y de alguna manera es un paso para, por lo menos, aunque sea ver el Río de la Plata de alguna manera, ¿no? Y ahí empieza a dar recitales, y este de julio del 83, que fueron 3 noches, en el legendario y mítico Obras. En una noche estuvo acompañado por Mercedes Sosa, lo que se transformó, ahí estamos escuchando esto maravilloso, esta es la introducción. Lo que hace es, obviamente que el 99,99% de la gente que lo fue a ver eran uruguayos, da estos recitales, que se publica primero un disco en Argentina, llamado Citarrosa en Argentina, y después en el 86, ya en democracia, se publica con este nombre Citarrosa en vivo acá en Uruguay. Qué maravilla. Escucharlo es conmovedor. Bueno, otra que también más o menos al pasar la comentaste, pero vamos a profundizar un poco. Citarrosa volvió del exilio en 1985. ¿Verdadero o falso? Falso. Volvió el 31 de marzo del 84, esto que contaba recién. Él dijo, voy a ser el último artista en irme. De hecho, se fue en el 76, cuando ya se había ido la gran mayoría de los referentes, por lo menos. Y volvió el 31 de marzo del 84. De los primeros en volver, ¿no? Sí, fue los primeros. En volver. Bueno, el libro tiene al final, y ahí queremos agradecerle a la Fundación Citarrosa, nos dio generosamente una serie de fotos para esa imagen de Alfredo asomado. Él decía, la sensación que tengo de querer abrazarme con todos, ¿no? Sí. Del aeropuerto recorrió la Rambla, y esa es una de las fotos que están en el libro. Y dio una conferencia de prensa en lo que es AEBU, ¿no? Allí en la Sala Camacuá. Bueno, había periodistas, obviamente de Uruguay, pero de toda América Latina y de Europa, porque simbólicamente fue muy importante el regreso de Alfredo. No estaba volviendo cualquiera, estaba volviendo
uno de los referentes. Después, bueno, siguieron El Sabalero, Numa Morales, Solimareños. Pero, los Solimareños y Citarrosa creo que fueron los regresos más impactantes, ¿no? Sí. De hecho, enseguida los dos hicieron recitales en el Estadio Centenario. Bueno, la tormenta de los Solimareños fue que el disco ese es maravilloso, que claro, se escucha, pone un nylon, qué sé yo. Sí, es tremendo. Sí, fueron retornos y bienvenidas épicas, porque también hay que darle valor a la gente al costado del camino. Totalmente. Y bueno, todavía estamos en un contexto de dictadura y capaz que no todos se animaban exactamente. salir a manifestar. Sí, con el contexto violento que se vivía. Cuando se preguntan, perdón, si el arte es importante o no, la cultura. ¿Miren lo que es eso? La necesidad que tenía la gente de ver a ese hombre que tantas cosas dijo que ellos no podían decir, ¿no? El valor simbólico que tuvo el regreso de Alfredo, por esto que decía, ¿no? El regreso abrió la puerta de alguna manera al regreso de otros artistas nacionales. Y bueno, y en esa conferencia de prensa le preguntan, entre otras cosas, bueno, ahora en primeras horas en Uruguay, ¿qué es lo que vas a hacer, Alfredo? Dice, bueno, mañana me voy a levantar, voy a tomar mate con yerba uruguaya, ¿no? Voy a ir a la Rambla a ver el mar, voy a hacer un asado y voy a jugar al truco. ¡Qué crack! Las 4 cosas que quiso hacer, y que de hecho hizo, me consta porque amigos de Alfredo lo han contado más de una vez, las 4 cosas que quiso hacer y hizo cuando volvió al Uruguay. Las que más habrá extrañado, seguramente. Totalmente. Queda otra, a ver. Vamos con la última. Su nombre de nacimiento es Alfredo Iribarne. Correcto. Es verdadero. Correcto. Verdadero. Hay una historia bastante que lo acompañó, diría, toda su vida Alfredo en cuanto a su nacimiento. Él no llegó a conocer a su padre biológico. Su madre durante un periodo de tiempo lo entrega en la Pedro Orcel. ¿Falleció porque porque no sabían quién era el padre. Claro, era adolescente la madre. Sí. Y la madre lo entrega, lo que sería el consejo del niño, por llamarlo de alguna manera, lo adopta una familia, él vuelve después con la madre un tiempo y finalmente el apellido Citarrosa se lo da el compañero de su padre, ¿no? Es de su padre, perdón. Y de su madre, y adopta el que de alguna manera todos conocemos hoy en día como su apellido popular, digamos, pero efectivamente fue así. Una parte dura de la vida de Alfredo, que aparte, volviendo un poco a lo que decía al principio, en sus textos, en sus relatos, 2x3 aparecía. Y que son cosas que no esta te ausencia, dejan. digamos. Exacto. Hay un tema de legado, ¿no? Que más allá de lo que nosotros también escuchamos, recién hablaste de la Fundación Citarrosa, están las guitarras de Citarrosa. Totalmente. Hay como, más allá de lo que nos puede generar a cada uno como artista, está ese legado también artístico, ¿no? Y de cierta continuidad. Totalmente. Bueno, mirá, la semana pasada hubo un muy lindo homenaje en el Teatro Solís, que estuvo Julio Covelli, las guitarras. Claro. De hecho, estaba allí acompañando, maestro Julio, estaba acompañando el escenario, tuvo casi todo el recital, una de las guitarras de Alfredo, y al final Covelli la agarra y toca una de las canciones. Y volviendo a lo que decía Fede, hay documentales, bueno, están los textos que mencionaba, por supuesto que su música para seguir disfrutando. Y la sensación que me dejó el libro, y bueno, en nuestros intercambios con la Fundación Alfredo Citarrosa, es que todavía hay mucho por contar. Todavía hay mucho por contar de Alfredo y diría, un poco volviendo a lo que decía hace un ratito, de los artistas nacionales. Entonces, me parece que lo que estamos en estos asuntos del periodismo, debemos darnos también ese lugar para seguir contando, porque en algún momento, por obvias razones biológicas, muchos de ellos no van a estar con nosotros. Totalmente. Y dentro de 40, 50 años, cuando alguien pregunta quién fue Jaime Ross, quién fue Alfredo Citarrosa, quién fue Jorge Galemire, el Darno, que tengan una herramienta una materia de consulta. Nos pasa, tenemos una info reciente a través de nuestro querido productor Marcelito Garmendia, que dice que Alfredo Citarrosa fue locutor de Canal 4, pero por un periodo muy cortito. Exactamente. Hacía locución. Bueno, de hecho, su primer camino laboral, digamos, profesional fue locutor. Claro, la verdad, y trabajó acá en el canal un tiempo. Mauri, hoy la encuesta de Vamos Arriba tiene que ver con qué artista, qué cantante preferís o te marcó más en la vida entre Jaime Ross y Citarrosa, ¿no? Y vos, por más que hayas sido el escritor de ambos libros, no vas a zafar de esta encuesta que propone Vamos Arriba y queremos saber, a nivel personal, ¿cuál elegirías? Los escuché ahí antes de empezar el programa y yo dije, ojalá que no me hagan esa pregunta porque... Qué maldad. ¿Qué te gusta más, el pan con grasa o los corazones? No se puede. Yo creo que voy a intentar responder para no evadir la respuesta. Mi ídolo absoluto musical es Jaime Ross, porque además lo conocí siendo... Gracias, Jaime. Lo acaba de confirmar Jaime. Pero desde el punto de vista artístico, yo creo que, volviendo a lo que decía,
todavía no nos dimos cuenta, y ojalá que no demoremos mucho en darnos cuenta, como sociedad, el aporte de Jaime a la cultura popular, no solamente por la belleza de sus canciones, sino por un concepto más amplio. Cambió la forma de trabajar en el mundo de la música popular. En los 80 era muy común, y esto lo dijo Rab más de una vez, que venía a tocar por un litro de vino y un chorizo. Esto no estoy exagerando, era así. Y era mal visto que vos cobraras por eso. Exacto. Jaime, la impronta de Jaime es: yo soy profesional y así como cada uno. Pagamos. Igual el Canario arregló por eso. Sí, de verdad. O una de las canciones que Brindis por Pierrot. Bueno, ustedes saben que el libro, este libro, Citarrosa en vivo y Brindis por Pierrot, que refiere entonces también a parte de la obra de Jaime Ross, lo encuentran en Tienda 4. Estos libros de Mauricio Rodríguez están en tienda4.com.y, ahí los pueden comprar y se los llevan a su casa. Creo que es un servicio. Te llega a la Además, puerta se de llevan tu casa. Una obra extraordinaria. Y a propósito, Mauricio, vos se lo llevás. Mira, tiene un servicio de cadetería también que se lo lleva al A propio ver, Mauricio. podemos agregarlo, ¿cómo no? No, pero lo que podemos agregar es un autógrafo de Autógrafo, Eso sí, Mauro. dedicado, sí, Claro que dedicado. sí, con sí. mucho gusto. Y vamos a ver cómo va la votación. Dale, a ver qué a ver dice qué la pasa. gente. Si Alfredo o Jaime. Ah. ¡Qué parejo! qué Empate técnico. 50 y 50. Qué mirá. genial. Van a balotaje, Interesante, van a Es muy balotaje. difícil. No me extraña, pero no me extraña, no me extraña. Es muy difícil. No, con Jaime ya. Jaime no, sí, pero Alfredo. ¿vos Alfredo conociste? Alfredo lo conocí, sí, Alfredo lo conocí porque cuando él vuelve a Uruguay, en el 84, se instala en Malvin. Mi padre, que vivió toda su... El Cholito, le damos un beso al kiosquero. Vos sí que lo conocés. Claro. Ya lo he dicho, pero a Russo lo conozco desde que era Sí. un purrete, a propósito de Malvin. Y mi padre le llevaba el diario a Citarrosa, y yo, siendo adolescente, lo empecé a ir a ayudar, casi como un juego. Ahora, vivía porque se cuenta, Sí. viste que en Malvin, Sí. con los barrios tenés pila de leyendas, pero Orinoco 18 de diciembre puede ser que... Ahí vi un tiempo y otra época... ¿Sabes qué? Fue el edificio donde viví yo. Claro, vos me por contaste. 18 Sí, años, me claro. contaste, exacto. Vivía supuestamente en Ahí, el apartamento bueno, de abajo. y en otra Ay, época... Russo, sí, ¿viviste en el fue- mismo edificio? Sí, pero no me crucé. Claro. Sí, con Jorge de Nevi, hay varios. Ah, hay Jorge, varios es verdad. con Jorge de Bueno, Nevi. Malvin fue y es un lugar donde vivían muchos artistas, Por ¿no? favor. Y Russo. Y en otra época vivía Gardel, en dicen. Gardel, bueno, ahí abajo en Rimac, ¿no? Sí, claro. Citarrosa vivía en Aconcagua y Estrázulas. Claro. Y yo le llegué a llevar el diario y yo recuerdo, a veces estaba jugando con la perra, Alfredo en la puerta, yo le daba el diario y Dios del Olimpo claro. ahí. Y gracias, gurí, ¿no? De una cosa que fue. Bueno. Y después fue a alguna comida, y ya lo conté, pero una vez en una buceca con apagón en Malvin y una lluvia torrencial, Alfredo invitado, y en un momento se pone a cantar a capela No, Stephanie. olvidate. Imagínense, a la luz de la vela. No, una cosa. ¿Y paraban en el Michigan? En el Michigan. Pará. Y en la red. En la red y en el Claro, Michigan, sí, pará. claro. Son esas noticias que yo me acuerdo dónde estaba cuando me enteré que falleció Citarrosa. Claro. O sea, me acuerdo, fue en fines de enero. Sí, ¿no? sí, enero del 89. Del 89, me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando me enteré del fallecimiento de Alfredo Citarrosa. Nosotros con mi padre lo escuchamos en la radio y quedamos. Claro, ¿viste? Cuando capaz, no da- esos segundos que no puedes creer lo que estás escuchando. joven. Sí, sí. Muere muy joven. Sí, Peritonitis, ¿no? Peritonitis, Claro, sí. peritonitis, ¿no? Pero bueno, ya saben que lo encuentran en Tienda 4, estos dos libros, ¿no? El de Citarrosa, y que hablar también el de Jaime Brindis por Pierrot, que es maravilloso. Interesante. ¿Por qué Jaime no? Esta es una pregunta. ¿Por qué Jaime no grabó otro disco? No Bueno. sacó más temas, se quedó con eso. Es como, ¿sabes qué acordar? A Fito. Hicieron un disco o dos discos que tienen todos hit. O sea que no hay un tema que es un desperdicio, pero después eso lo fueron Ya. fusionando con otras cosas, pero no hay un Cuando tema Jaime dio la nuevo. conferencia de prensa de esta vuelta, digamos, en un momento le preguntan, dice, bueno, hay un disco nuevo, y Jaime se rió y dice, creo que soy de los pocos artistas que tiene 20 discos editados, 400 canciones hechas, y siempre me están preguntando por el próximo. Tienes razón, ¿tá? Cosa que habla del cariño y de las ganas de escucharlo todo el tiempo. Pero- Dice, bueno, como diciendo, bueno, él lo ha dicho más de una vez, hay momentos en que la canilla se agota y hay momentos que vuelve a surgir el agua, hablando de esto que estamos viviendo. Y Claro. yo tengo entendido que Jaime está trabajando en canciones nuevas. ¿En serio? Ay, Le quiero no, preguntar. ¿En serio estás hablando? Atención, Ponme sí, primicia. Me llegaron Si rumores. lo dice él, es porque debe es pasar. lindo, Jaime. Le quiero preguntar a Jaime, tenemos, atención, Giovanni, le voy a hacer una pregunta a Jaime, porque tenemos comunicación con Jaime bien, en este bien. momento. ¿Qué- Directa. ¿Qué producción? Jaime querido, el gusto de saludarte. Contestame, digo, ¿sos fanático de los bizcochos de Bambi? Y hasta agarra la guitarra para. Acá tenés los bizcochos de Bambi, claro, los bizcochos de Bambi. Hasta Jaime, irresistible para Jaime, para todos. Mirá, rico. ahí en General Luna y Zapicán está Bambi, la panadería emblemática, panadería de barrio, ¿viste? Mauri, esto es irresistible. ¿no? Irresistible. Escuchar a Jaime, escuchar a Alfredo y un bizcocho de Bambi, ya está.
No le puedo pedir nada. Totalmente. Si Jaime. guerra, que no venga la paz. Claro. También. Jaime, ¿y que juega hoy el 0900 2424? Fabuloso. Ah, pues claro que sí, es fabuloso. Ya tiramos chivo de marketing. 0924-24, eso, ese meme es genial. 0924-24, gira la rueda la más bonita, la BD de la mano de quién? De otro pro. Hay que escribir el libro de Carballo, ¿eh? Luis Alberto Carballo. Sí, señor. 0924-24, hay 400.000 pesos en juego. Y mañana, ya cómo pasa la semana. ¿Cómo Gigi? pasa? Mañana no miércoles. subiste ayer, ya perdí un día sin verte. ¡Ay, no puedo creer! Cortamos la semana con mucha plata, está el tridente, están las coquetas, las que marcan historia en la televisión, una dice vivo, otra dice para y otra dice goza y se esconden 50.000 y 10.000 sacando el cupón. 0924, ya lo dijo Alfredo, cara de chiquilín, sin el 0924. Vamos a agradecerle a Mauri ofreciéndole bizcocho de Bambi. Mauri que hoy es compañero, querido compañero del noticiero, pero supo ser jefe mío. Además. ¿En jefe? serio? ¿Y cómo era Mauri? Perdón. Un crack, yo era un desastre como subordinado, pero era un crack. No, Era. lo Y creo. fue a ver bajo terapia el otro día, te agradezco. Felicitaciones. Te agradezco, gracias. Muy lindo que el 5 de agosto, por entradas agotadas, de verdad, muchísimas gracias a la gente. 5 de agosto, nueva función, quedan muy pocas ya, así que saque su entrada Los en el invito a ir movie. porque con mucho humor, pero ya lo hablamos, el mensaje final queda como... Sí, impactado. sí, es fantástica la obra. Yo lo fui a ver en la Muchas primera gracias. temporada. No, tenés que ir Fantástica otra la vez obra. porque Súper recomendable. tenía más pelo en esa época. Ahora no sabés las cosas. Bueno, Ah, vamos a la ¿sí? cocina.